Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y aquí venimos un día más a hablar de los tránsitos y dar un consejito de las cartas. Y es que bueno, estamos ahora mismo en ese portal, en esa puerta entre eclipses. Hemos tenido el sábado pasado un eclipse de Sol en Libra y vamos a tener dentro de unos días, dentro de 2 semanas, un eclipse de luna llena en el signo de Tauro. Y es que bueno, pues eso es lo que llamamos en astrología el portal, el periodo entre eclipses, la puerta que hay entre los dos eclipses, y son esas 2 semanas muy intensas en cuanto a energía, que se suele vivir, pues porque siempre hay dos eclipses seguidos. En temporada de eclipses, cuando se abre la temporada de eclipses, siempre hay primero un eclipse y 15 días después hay otro. Y siempre son dos lunaciones diferentes y esos 15 días que hay entre esas dos lunaciones, pues hay una energía súper fuerte normalmente, que es la que, bueno, pues es la energía que hace que nos veamos súper inmersos, ¿no? En ese momento, en esos cambios que normalmente nos traen los eclipses. Y es que además hoy, fijaros, hoy tenemos a Mercurio, que, bueno, fue un planeta que estaba a 5 grados del eclipse, cuando el eclipse se dio en el grado 21 de Libra. Bueno, pues ahora mismo está en el grado 21 de Libra, ¿no? Y de alguna manera, aunque un poco fue un planeta acompañante en el eclipse, bueno, pues hoy está poniendo el punto justo en el eclipse, ¿verdad? Y bueno, pues esto, por supuesto, nos hace que de alguna manera ponga un poco de luz en ese punto. ¿Qué puede hacer, qué puede traernos este Mercurio llegando al punto oscuro del eclipse? Pues este Mercurio además puede hacer que hagamos cosas típicas de Mercurio, por ejemplo. Puede hacer que se abran conversaciones importantes. Además, fijaros, es un Mercurio que está en una cuadratura a Plutón. Y eso puede hacer que a través de ordenar nuestros pensamientos, hagamos cambios, hagamos transformaciones bastante profundas en nuestra vida, porque quizás, por ejemplo, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos o las cosas que igual antes dejábamos pasar, pues que ahora tengamos pensamientos muy intensos, muy... Bueno, hay que tener precaución de no caer en obsesión con ellos, ¿no? Porque a veces Plutón nos da un poco eso. Bueno, pues a través de que tengamos pensamientos que es como, ya no lo puedo dejar atrás, o sea, cosas que normalmente igual hemos estado dejando en el tintero, dejándolas pasar. Bueno, pues Mercurio en cuadratura a Plutón nos hace tener esas ideas muy presentes, esos pensamientos, de tal manera que muchas veces se nos va a forzar a tener conversaciones, por ejemplo, que esos pensamientos tan intensos que tengamos nos fuercen a decir, bueno, pues voy a atreverme a hablar con tal o cual persona, aclarar esto, básicamente siempre con la intención de hacer cambios. Y si uno no tiene la iniciativa de hablar, pueden ser los otros los que la tengan. O incluso también en otras ocasiones puede ser enterarnos de noticias o cosas también que nos hacen cambiar la manera en la que pensamos. Así que bueno, pueden ser unos días en mucho de eso, de enterarnos de cosas o de tener conversaciones o de tener pensamientos que de alguna manera hacen una transformación y un cambio en nuestra vida. Eso por una parte. Luego además tenemos también el Sol que está llegando al nodo sur, que eso es muy potente. Mañana haré un especial hablando de eso, porque sobre todo pues eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, finalizar contratos kármicos con otras personas, ¿verdad? Cuando el Sol llega al nodo sur, si alguna persona, por ejemplo, tiene que en un momento dado salir de la vida o tal o cual, aunque a veces ese tipo de cambios nos pueda costar, esto muchas veces tiene que ver con que, bueno, pues quizás muchas veces antes de nacer hacemos un contrato entre almas con otras personas y bueno, pues puede marcar ese momento en el que el contrato se finaliza, que cada una de las partes más o menos ya ha vivido las lecciones que tenía que vivir o las experiencias que le permiten adquirir tal o cual aprendizaje. Y es ese momento en el que se finalizan los contratos, que eso muchas veces no significa necesariamente que la persona tenga que salir de nuestra vida, pero sí que se hace un ajuste. O sea que lo que tenía que ser kármicamente para aprender, pues, ese vínculo entre almas que se traía, pues ya ha finalizado y entonces eso a fuerza de ley genera un cambio en el vínculo, un cambio en la relación, porque ya, pues bueno, las cosas kármicas han terminado. Para algunos puede ser cortes, para otros hacer cambios.
Bueno, en general la cosa va bastante de esto, ¿verdad? Y bueno, pues mañana me gustaría hacer un especial concretamente hablando de eso, de los contratos y los vínculos kármicos, ya que el Sol estará completamente en conjunción con el nodo sur y bueno, pues tiene mucho que ver con todo esto. Además, hoy la lunita está en el signo de Escorpio, que le está lanzando una oposición a Urano y eso pues nos puede hacer estar bastante reactivos a nivel emocional, proclives al cambio, o sea, de eso de sentir emociones intensas que nos mueven hacia el cambio, nos mueven a querer realmente ir hacia otro lugar, hacer cambios, hacer ajustes. Además, le estará lanzando hoy un sextil a Plutón. Y eso pues también nos viene bien, porque eso es como, bueno, además es que me hace gracia porque es una luna que está opuesta a Urano y tanto Urano le está lanzando un trígono a Plutón como la luna le está lanzando un sextil. O sea, la clave de ese movimiento de removimiento emocional que podamos sentir es hacer una transformación en nuestra vida. O sea, Plutón es el planeta herramienta en este caso. Y si en un momento dado hoy nos podemos sentir un poquito convulsos, sobre todo por la mañana, porque por la tarde ya se estará deshaciendo, la luna entrará en Sagitario, un poquito la tónica de todo esto cambiará, pero sobre todo pues es bueno, es tener en cuenta que si nos sentimos removidos a nivel emocional, el planeta herramienta, el planeta que construye, en este caso, es Plutón. Es de construir, hacer cambios profundos, transformaciones profundas dentro de nosotros, dentro de nuestro mundo vincular, para que todo funcione bien, para hacer un poco lo que se nos pide a nivel evolutivo. Entonces, bueno, la puerta entre eclipses un poco se basa en esto, en estar un poquito atentos a todas esas emociones que nos pueden inducir a hacer cambios. Fijaros que además si nos vamos a las cartas que nos han salido, nos aparece la carta de fluir al lado de la carta de la victoria. Y es que en este caso, dejarnos llevar un poco, utilizar las emociones como un GPS, como una herramienta que nos ayude un poco a entender en qué proceso estamos, qué es lo que deberíamos hacer, o sea, escuchar a nuestra intuición, que eso forma parte de la emoción. Pero la intuición siempre es ese primer que nos llega. No es todo el sistema de emociones que podemos tener después en el que nos podemos volver un poco locos, en paranoiarnos. No, no, es más bien eso. Entonces, la gracia, la victoria, ¿dónde se va a encontrar? Pues a través de fluir un poco con los acontecimientos sin atorarnos y un poco entender que, bueno, que disfrutemos del momento, que estamos a merced del camino, que muchas veces si pueden venir cosas imprevistas, pues dejarnos llevar, intentar incluso estar a tope con las circunstancias, ¿verdad? A mí esto me recuerda a la oración de la serenidad, que bueno, yo siempre digo que yo concretamente no soy de ninguna religión, pero hay frases que me parecen buenísimas de cualquier corriente filosófica o espiritual y hay una que me llama mucho la atención, que es la oración de la serenidad, que dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí que puedo y sabiduría para entender la diferencia. Y bueno, me parece una frase excelente que a la que nos podemos acoger en este momento. Cada uno se lo puede pedir a quien quiera, a su yo superior, a la fuerza del universo, a Dios o a la religión que cada uno tenga, ¿no? Em, Me parece una frase muy buena. Si nos vamos a las cartas que han salido, nos aparece de hecho la papisa al lado del 8 de bastos, que es como estar muy conectado con uno mismo, con las cosas que he ido aprendiendo por el viaje, porque pueden venir eventos muy rápidos que se están, o sea, el 8 de bastos representa esos eventos muy rápidos a través de nuevos comienzos y luego nos sale ese caballo de espadas que nos puede marcar ese pequeño inconveniente que haya en un momento dado o esa conversación que podamos tener en un momento dado que pueda ser un poquito más dura o lo que sea. Entonces es como apelar a la primera carta que nos sale, ¿no? Esa papisa, es estar en nuestro centro, estar conectados con toda nuestra sabiduría, con las cosas que ya hemos aprendido hasta el momento, con nuestra propia intuición para que en un momento dado, si tenemos que tener conversaciones o cosas importantes durante estos días, que nos pille estando en nuestro centro, que nos pille estando en nuestro lugar, sabiendo, bueno, pues que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no, y bueno, pues teniendo esa fortaleza para saber que en estos momentos, bueno, pues estamos a nivel evolutivo en un momento fuerte. No todo el mundo obviamente lo va a vivir como la misma fuerza, pero bueno, los que sí que lo estéis, si estáis escuchando este audio,
pues eso, conectaros con vuestro centro, es intentar estar en calma, un poco intentar entender que estos momentos de cambio siempre son súper importantes para nuestra propia evolución y bueno, pues dejarnos fluir un poco con los acontecimientos sin quedarnos en ese punto crítico donde sentimos dolor ante el cambio, ¿no? Sino dejándonos fluir, dejando que la vida nos lleve un poco a nuestro camino de vida, donde tenemos que estar. Así que bueno, mañana ya os digo que haré un especial contratos y vínculos kármicos para entender, creo que puede venir muy bien para entender esa conjunción Sol-Nodo-Sur y para entender un poco de qué va este momento también, que es un momento muy así. Y bueno, mis queridos hermeneutas, os deseo un martes estupendo, voy a ver si me pongo productiva, os mando un besito enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.